Saludos mis hermanos, nuevamente nos encontramos en esta materia de la oración. Les saluda a su hermano Ramón Emilio Jiménez en esta Escuela Internacional de Formación Padre Benigno Juanes. Como esta materia es la oración, es bueno iniciar con una oración. Ya en las clases introductorias hemos dado la parte teórica, vamos a trabajar la parte ahora práctica. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos gracias, porque nos llamas en tu amor, como hijos amados, a vivir esta experiencia de comunión contigo, a través de la oración. Te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos regales tu Espíritu Santo, y que a través de los méritos de Jesús, nos invites, nos permitas, nos des la gracia de estar en contacto contigo, de que así como te hablamos, así como te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, también tú vengas y nos hables a nosotros. ¿Por qué no, Señor, también pedirte que a cada una de las personas, de los hermanos y hermanas que están en sus hogares, contactándonos para tener esta formación, que puedan entonces vivir, experimentar y tener sed, anhelo y gozo de la oración personal? Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, la oración es sencilla, la oración es profunda y es insondable, pero al mismo tiempo sencilla. Luego de que Jesús suba al cielo en la ascensión, los discípulos se reúnen en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en la espera de la promesa, en el Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1:14. El Espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, como nos prometió el Señor en Juan 14. Juan 14:26. Será ese mismo Espíritu Santo el que instruya en la vida de oración a toda la comunidad. Es el mismo Espíritu Santo, el que se derramó en Pentecostés y el que sigue acompañando a la comunidad. La comunidad primaria en Jerusalén, esta comunidad primitiva, esos creyentes que fueron sumándose a los apóstoles, ¿a qué acudían a ellos? ¿Por qué se aglomeraban? Acudían asiduamente a varios aspectos. Primero, a la enseñanza de los apóstoles, luego a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. En estos elementos está basado el catecismo de la Iglesia Católica, en esos 4 elementos. Repito, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia. La Iglesia ora a través de la liturgia, fundada sobre todo en la fe de los apóstoles y la tradición apostólica de la Iglesia, el magisterio, las Sagradas Escrituras, autentificada por la caridad, el amor entre hermanos y el sacramento de la Eucaristía, sobre todo, que es el sacramento central de nuestra fe. En todas las oraciones vamos a ver entonces los diferentes tipos de oración. Pues en la Iglesia también ponen como eje, como norte, la oración que los fieles elevamos al Padre Celestial. Leemos las Sagradas Escrituras y con esa palabra, entonces hacemos oración. Hay muchos métodos de oración, mis hermanos. Uno de los métodos más primitivos, pero también más profundos de orar con la palabra es la Lectio Divina. Pero las actualizamos en el hoy. O sea, esa palabra viva y eficaz que se escribió hace tanto tiempo es para ti y para mí, especialmente a la hora de proclamar y meditar los salmos a partir del cumplimiento de Cristo como siervo del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vemos que el Señor también lo proclama en el Evangelio según San Lucas. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta iglesia también hacia la verdad plena. Y es el mismo Espíritu Santo que suscita nuevas formulaciones que expresamos en la misión que Jesús nos encomienda. Y que actuamos no solamente
esa fuerza que viene del Espíritu Santo actúa en lo cotidiano, actúa en todo lo que hacemos en nuestra vida de iglesia, en los sacramentos, como decía al principio, en la misión apostólica, en todos los quehaceres de nuestra fe como bautizados. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales, y las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos, en todo lo que es el canon de nuestros libros sagrados en la Biblia, sigue siendo normativa de oración para hoy. Es decir, que no es letra muerta, que no es letra de ayer, que no es algo del pasado. Por eso siempre hago una corrección de que no se dice Viejo Testamento, sino Antiguo Testamento, porque en el contexto bíblico, testamento significa alianza. Entonces, la antigua alianza. Algo viejo es algo que no sirve, algo que se bota, y no es el sentido pastoral, el sentido teológico de las Sagradas Escrituras. Está viva, es vigente, es actual. Entre los modos de oración, yo quiero señalar algunos que nos invita este material que nos suministra la Renovación Carismática Católica y la Iglesia en sí, que, como decía también, hay muchos métodos y formas de orar, pero basándonos en las Sagradas Escrituras, voy a señalar algunos. Entre ellos, la bendición y la adoración. Bendecir es decir bien de alguien. Bendecir, decir bien. O sea, cuando yo tengo la oración de bendición, yo expreso un profundo agradecimiento. Es algo muy emotivo en la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. Y esta oración de bendición es un don de Dios. Y la acogida nuestra se convoca entonces en una unión perfecta. Dios nos regala y nosotros la acogemos. Y bendecir no solamente a Dios, sino también bendecir la creación. Dios es el creador y la criatura somos nosotros. Bendecir a nuestros hijos, bendecir los alimentos, dar gracias por ellos, bendecir el hogar, bendecir el día, bendecir todas las gracias que el Señor nos regala. Bendiciones, es cosas buenas, benditas. Hay dos formas fundamentales que expresan este movimiento, o bien la oración ascendiente, que lleva al Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. O sea, recordemos que el sacerdote en la doxología dice por Cristo, con Cristo y en Cristo, o como comúnmente escuchamos, por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea, la Trinidad misma es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por medio de Jesús, al Padre. Nosotros le bendecimos por habernos bendecido. O sea, Él me da esta bendición y yo lo bendigo por esta misma gracia. Efesios 1, del 3 al 14, y 2 de Corintios 1, 3, 7. También la primera de Pedro 1, del 3 al 9. Esta es la primera forma. O bien, implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de él junto al Padre, es decir, quien nos bendice. O sea, yo bendigo al Padre y Él me bendice a mí. Nosotros bendecimos al Padre y Él nos bendice a nosotros. La adoración, mis hermanos, es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Tú y yo, simplemente somos criaturas que por medio del bautismo nos hacemos hijos. Entonces, la bendición es por todo lo que Él me da y todo lo que Él tiene en sí, por todo lo que Él es. Pero la adoración es la latría, que es exclusiva, única, único ser, el único que merece toda adoración. No que necesita, no, sino que se la merece, es Dios. Dios uno y trino. A Él toda gloria y toda honra, toda adoración. Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Exalta la grandeza del Señor
que nos ha hecho, como rezamos en el Salmo 95, y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal, Cristo Jesús. La adoración, mis hermanos, es la acción de humildad y humillarnos en el Espíritu ante el Rey de la Gloria. Toda rodilla se doble, o sea, en la antigüedad solo uno podía arrodillarse delante del Rey, solo nos podemos postrar delante del Señor. Y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. Dice San Agustín, la adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Cuando nosotros nos entregamos, mis hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando nos postramos, cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, Él hace entonces que estas súplicas suban con más certeza a la presencia del Padre. Estamos hablando de la oración de alabanza y de adoración. Otro modo también de orar es la oración de petición, que es muy común entre los cristianos. Hay una anécdota que dice que subió una persona al cielo y vio varios como locales, y había una nave grande llena de personas trabajando, muchos ángeles trabajando ahí, y habían otras naves más pequeñas, y había una nave que tenía un solo ángel. Y decía, la persona le preguntaba al ángel que estaba dándole el tour en el cielo, y esta nave, perdón, con tantos ángeles trabajando, que esta nave es de las personas que piden, que están siempre pidiendo en la tierra. Y esta nave que tiene un solo ángel trabajando, bueno, es la nave de la acción de gracias. La oración de petición en el vocabulario neotestamentario, mis hermanos, o sea, del Nuevo Testamento, sobre la oración de súplica, está lleno de muchos matices. Hay muchas formas de expresar la oración de petición: pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración, como en Romanos 15 o en Colosenses 4:12. Pero su forma más habitual dentro del Nuevo Testamento se conoce más por la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia el Padre. Cuando yo me alejo de Él, como el hijo pródigo, y regreso a la casa del Padre, sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, yo no merezco ser hijo, permite que yo sea como uno de tus sirvientes. Ya estoy haciendo una oración de petición por mi condición de criatura limitada, por mi condición de pecado. Es volvernos hacia el Dios misericordia. Ya en el Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentaciones como en el Antiguo Testamento, que hay un libro incluso que se llama Lamentaciones. En adelante es Cristo Jesús, el resucitado, y la oración de la iglesia que sostiene la petición con la esperanza. Nosotros pedimos a un Padre poderoso, a un Padre fiel y que acompaña a su pueblo, a sus hijos, con la esperanza y la certeza de que lo que estamos pidiendo, aunque todavía no lo tengamos en las manos, llegará, si es para gloria de Dios y para bien nuestro. Tengamos que tener pendiente, mis hermanos, que la oración de petición nos invita a una conversión diaria, cada día. La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto, como Romanos 8:22 nos invita. O sea, es con un llanto desde el corazón, desde lo más profundo del ser, como la Virgen María que va donde su hijo Jesús y le dice, no tienen vino. O sea, yo me imagino esta escena de la madre
frente al Maestro, frente a su Hijo, que es Dios, pero también es su Hijo. Y ve la situación de los novios e intercede por ellos y le dice: hijo, ¿no tienen vino? Es un gemido desde lo profundo del ser. También también esta esperanza del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Nosotros creemos en el Dios vivo, en el Dios que resucitará a sus hijos en el último día. Y por último, los gemidos inefables que propone y propicia el Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros, mis hermanos, no sabemos pedir como conviene. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. No sabemos pedir como conviene. A veces pedimos lo cutáneo, lo material, un carro, una casa, una esposa, un esposo, y la salvación, y la voluntad de Dios. Señor, que se haga en mí según tu voluntad. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. El publicano en el templo se daba golpes en el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de este pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura, porque con qué cara, con qué valor, con qué moral yo voy a pretender que Dios me escuche mi oración cuando yo estoy lleno de pecado, cuando estoy sucio. Decimos: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Vaya y perdone a su hermano, perdónese usted mismo y reconcíliese con el Señor. Entonces pida. Tiene que ser una oración justa y pura. La humildad confiada nos mueve y nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Entonces, cuando pidamos, lo recibiremos. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores, dice el sacerdote que preside. Entonces vamos a pedir ese perdón, vamos a pedir esta gracia antes de nosotros acudir a la oración de petición. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino de Dios, que viene a nosotros conforme a las enseñanzas del Maestro, que es Jesús. Hay una jerarquía en las peticiones. ¿Me entienden esta parte? Hay un orden jerárquico. En la liturgia de las horas o en la Eucaristía, cuando se va a hacer la oración de los fieles, ¿sí? Así se llama, no peticiones, sino oración de los fieles. Se pide por la Iglesia, en comunión se presenta al Papa Francisco y a todos los obispos, sacerdotes, diáconos y consagradas y consagrados, al pueblo en general, por los gobernantes, por los que dirigen las naciones, por todos aquellos que sufren diferentes males. Ahí están las viudas, los huérfanos, los encarcelados, o sea, decir por todos los que sufren, ya lo englobamos a todos, y por la comunidad celebrante en ese momento. Entonces, esa oración tiene este tipo de esquema. Vamos a ver si brevemente lo podemos desglosar acá. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar en su venida. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo es ahora la de la Iglesia. Es objeto de la oración de la comunidad apostólica. O sea, ya la Iglesia pide por todas estas necesidades el reino y cómo implementarlo, cómo llevarlo entonces a plenitud con la gracia del Espíritu Santo. La oración de petición es la oración del apóstol San Pablo, el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias debe animar la oración cristiana. O sea, pedimos por todas las iglesias. Cuando decimos las iglesias, nos referimos a las diferentes diócesis, que son las iglesias particulares. Al orar, todo bautizado trabaja en la venida del reino. O sea, muchas personas dicen: ¿y cuál es mi apostolado? ¿Cuál es mi carisma? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado?
La iglesia tiene un gran llamado, evangelizar. Es la gran misión de la iglesia. Y para la evangelización necesitamos intercesores, oradores, hombres y mujeres que se dediquen en lo cotidiano, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en la casa, en el campo, a orar. Hay mucho por qué orar, mis hermanos. Hay muchas personas que ahora mismo por la pandemia y por situaciones de salud están en casa y trabajan remoto. Entonces vamos a aprovechar los tiempos que tenemos de ocio para un momento dedicado a la oración de intercesión. Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda la necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Cada vez que haya una situación en la comunidad que amerite intervención divina, podemos recurrir al Padre. Por cada necesidad, una oración. Estamos orando por el cese de la pandemia. Entonces, oración por esta parte. Pero estamos orando para que Dios suscite hombres y mujeres que se dediquen a los diferentes ministerios. Oramos para que hayan políticos serios, responsables, que hagan sus funciones de acuerdo a los dictámenes de la ley en favor del bien común. Y oramos también por las naciones. O sea que hay diferentes tipos de oración, de petición. Espero que tengamos esta claridad en este aspecto con la intercesión, con la petición. Es mucho más amplio el campo de la intercesión, pero son unos tips para que vayamos agarrando las ideas. Otro modo de orar también es la oración directa, no de petición, sino de interceder. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de todos los pecadores en particular. Tú y yo necesitamos que Jesús siempre esté presente delante del Padre, mostrando las llagas, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 y 1 de Juan 2:1. También 1 de Timoteo 2, del 5 al 8. Es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Es decir, mis hermanos, que interceder es pedir en favor de otro. O sea, en la petición yo pido por mí. Te pido por mi conversión, te pido por mi salud, te pido por mi debilidad, te pido por mi matrimonio, te pido por mis estudios, te pido por la parte económica, te pido por mi apostolado, te pido... O sea, pero cuando tú intercedes, lo haces en favor de otro. Es la oración de Abraham por Sodoma y Gomorra, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Y en el tiempo de la iglesia, mis hermanos, la intercesión cristiana participa de la de Cristo, que es el intercesor por excelencia. La expresión de la comunión de los santos, que rezamos en el credo, es que la iglesia intercede por la iglesia. O sea, los miembros de la iglesia interceden por las necesidades de los demás. Es la intercesión en que obra buscar no su propio interés, sino el de los demás. Filipenses 2, capítulo 4. Las primeras comunidades cristianas, mis hermanos, vivieron intensamente esta forma de participación. En la renovación carismática yo tengo muchas anécdotas y experiencias sobre la oración de intercesión. En una ocasión estaba padeciendo de una situación de salud y como a las 5:30 de la mañana, ya amaneciendo, recibo una llamada telefónica. Y me dice este hermano, oye, yo estoy orando y el Señor me pone que ore por ti, ¿te pasa algo? Y yo le digo, sí, hermano, tengo la fiebre muy alta, yo creo que voy a tener que ir al médico, tengo mucha fiebre por esta situación que estoy padeciendo. Y me dijo, no, yo estoy orando por ti, y me hicieron una recomendación para ir a un médico y el Señor obró el milagro. Entonces tengo en mi persona, no es que lo vi, lo leí, sino que lo he vivido, como otros interceden por mí. En una ocasión también recuerdo un testimonio de otro hermano
que estaba sin trabajo y con familia, con hijos. Entonces, no tenía la despensa, nada para darle de comer a su familia y estaba sin empleo. Y él se puso en oración, y llegaron unos hermanos de comunidad y dijeron, mira, sentimos una necesidad de que vengamos donde ti y te ofrezcamos esta ayuda. Y wow, el Señor responde hermosamente. Y la vida de los apóstoles de esas primeras comunidades es la que estamos llamados a reproducir. Pedir por los otros, pero también movernos a la acción. El apóstol Pablo les hace también participar así en su ministerio de evangelización, en cuanto intercede por los demás, por las comunidades. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras, por todos los hombres, hasta por aquellos que no profesan la fe en Cristo Jesús. Bueno, no es que Jesús vino a morir por todos. Queda del otro aceptar esa salvación. A mí me corresponde como cristiano interceder por la humanidad, por todas las comunidades, por todas las autoridades, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. No importa si el otro acepta o no, esos son asuntos entre esa persona y el Señor. Y ya para ir finalizando, la oración de acción de gracias. La acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en la oración que ella es. Es decir, Eucaristía significa esto mismo, mis hermanos, acción de gracias, gracias con todo el corazón, el Cristo que se parte y se reparte para la salvación de la humanidad. Gracias por la presencia viva de Dios en nosotros, por la presencia viva de Dios que nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, por el Dios que nos ama. En efecto, mis hermanos, en la obra de la salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte, para consagrarla de nuevo y devolverla en plenitud al Padre, devolvernos esta gloria que hemos perdido por el pecado. La acción de gracia de los miembros del cuerpo participante de Cristo, que es la cabeza. ¿Por qué entonces callar nuestros labios? ¿Por qué no ejercitar esta hermosa oración de las gracias? Hemos perdido la capacidad de dar gracias. Nos abrimos, me dan el espacio, permiso, gracias. ¿Me pueden por favor regalar un vaso de agua? Gracias. Qué lindo suena en el labio de un cristiano la oración de gracias. Es un gesto también de humildad. Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias, hasta por aquellas cosas que entendamos que son negativas y adversas. Recordemos tantos acontecimientos. Me dejó el bus, se fue el avión, o no sé, se me hizo lo tarde, no sonó la alarma, y justamente en el trayecto había un accidente. Posiblemente era yo el del accidente. Yo le comentaba a mi esposa sobre esto, que pasan experiencias, acontecimientos en nuestras vidas que lo entendemos negativos, que los entendemos contrario a nosotros, pero con el tiempo damos gracias a Dios. Gracias, Señor, que yo pude salir de ese lugar. Gracias, Señor, de que esta amistad o este movimiento se dio en mi vida para que yo pueda tener esto que tengo hoy. San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 5 y versículo 18, dice: en todo dad gracias a Dios, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere en vosotros. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta corriente de gracia que es la renovación carismática. Gracias por la familia que tengo. Tal vez no sea la perfecta, pero es la familia donde tú me pusiste. Gracias por estar desempleado. Gracias por estar soltero. Gracias por estar casado. Gracias porque tengo salud. Gracias porque estoy enfermo. Por todo dar gracias. Pues en la enfermedad también encontramos la presencia de Dios. La oración de alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Sencillamente. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque Él es Dios. Porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es poderoso,
porque Él llena todo, porque ante Él todo es nada, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor. La alabanza integra todas las formas anteriores de oración, todo lo que llevamos desde el ser. El Padre Juanes nos decía que solo un corazón agradecido alaba al Señor, alaba a aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, un solo Padre, del cual proceden todas las cosas y por la cual somos nosotros también. San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo, y la subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo, como en los Hechos de los Apóstoles. Hay una de ellas que dice que Jesús está predicando y una mujer dice, bendito sea el Dios y los pechos que te amamantaron. Jesús también dice, benditos son los que escuchan la palabra de mi Padre y la ponen en práctica. Esta es la glorificación de Jesús. Te alabo, Padre, porque has guardado estas cosas a los sabios y entendidos y se las revela a los pequeños. Recitada también en nosotros con los salmos, los himnos de acción de gracias, de alabanza. El Espíritu Santo nos mueve en la revelación de lo que el mismo Dios nos está regalando en el acontecer. La renovación carismática tiene esta forma de oración muy particular. La alabanza, levantamos las manos, cerramos los ojos. No hay que alzar la voz tanto, mis hermanos. Podemos alabar al Señor en paz, en alegría, con el canto, con los instrumentos musicales, con todo. Decimos que yo te alabo con el corazón y te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, te alabo con los pies, con el alma y con todo mi ser. No hay que hacer una algarabía, no hay que hacer un espectáculo. Por eso nos debemos de convertir en maestros de oración para todos, sobre todo en la alabanza, en nuestras comunidades, en la celebración litúrgica. Les invito ahí donde están a que cerremos esta sección de hoy con una oración de alabanza. Con mis manos levantadas hacia ti, Señor, también levanto mi corazón. Con toda la creación te alabo, con todo mi ser, Señor, por todo lo que eres, por todo lo que estás haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de los hermanos que están viendo y están recibiendo esta formación. Te alabo y te glorifico, mi Dios, por tu presencia santa que nos llena, porque en esta alabanza tú mueves mi ser, porque tú vives y habitas en ella. Bendito y alabado eres por siempre, Señor. Gloria, alabanza, honor y honra a ti. Mi alma, mi Señor, te glorifica. Mi alma, mi Señor, se llena de ti. Mi alma, mi Señor, se glorifica en ti. Mi alma, mi Dios, mi espíritu reconoce, mi ser completo, que tú eres mi Salvador. Mis hermanos, con esta oración final, damos gracias a Dios por esta lección de hoy y les pedimos que por favor continúen recibiendo estas cápsulas, esta formación que es para edificación de la iglesia. Será hasta una próxima entrega.